Reyes, Eduardo Infante, Sinencio, entre otros, han aportado importantes conceptos acerca de la historia del nacimiento de Ciudad Madero. Y bueno, pues aquí en este punto yo recogí prácticamente de manera literal todos los estudios o ensayos que ellos han hecho para que conozcamos las diversas versiones que generalmente se complementan entre sí en cuanto al origen de Madero. Que fue una venganza portesgilista, que fue auténticamente una emancipación de la clase obrera ferrocarrilera y petrolera, que fue producto de un desdén de las autoridades porteñas hacia la zona proletaria. Todo eso se dice, ¿verdad? Y claro, por supuesto, dando el crédito histórico a doña Cecilia Villarreal. Bien, el cuarto tema nos habla de un hecho también histórico originado prácticamente en nuestro puerto. La única ocasión en la que México ha declarado y ha participado en una guerra. La participación de México en la Segunda Guerra Mundial en contra de los países del eje, Japón, Alemania e Italia, que se originó por el ataque de los submarinos nazis a embarcaciones petroleras mexicanas que surcaban las aguas del Golfo de México en trabajo de proveeduría de refinado de petróleo, de gasolina, hacia Estados Unidos, que era uno de los combatientes principales de esa triada de países imperialistas. Y bueno, pues al hundimiento de buques como el Faja de Oro, el Potrero del Llano, y más que vendrían en los tiempos del presidente Manuel Ávila Camacho, se declara esa guerra en donde finalmente México tuvo una participación a través del famoso Escuadrón Aéreo 201. Hechos todos originados aquí en Tampico. La gran mayoría de las embarcaciones que fueron atacadas zarparon del puerto de Tampico hacia los respectivos lugares hacia los que se dirigían, y también lamentablemente la gran mayoría de las tripulaciones muertas o heridas en ese entonces eran de familias de nuestra región. También un hecho digno de conocerse. Seguimos. Bueno, hablamos también de un río que como que es el hermano chiquito de la naturaleza fluvial que tenemos. El Pánuco, por su grandeza, por su gran longitud, nos enamora y nos seduce, y a veces hace como que nos olvidemos que tenemos otro gran río, que también es una gran belleza natural y sobre todo de gran importancia para la subsistencia y bienestar de nuestra población, el río Tamesí. El río Tamesí, que nace allá en los límites de Tamaulipas y Nuevo León, surca por varias localidades tamaulipecas, para finalmente llevar su travesía por González, por Altamira, y llegar a Tampico, en donde justamente provee a la Comapa para que nos provea de nuestra agua. Y ahí hacemos también una reseña de la importancia de este río, que a su vez en sus orillas, en sus márgenes, fue fuente de existencia de una gran cantidad de pueblos huastecos. Hay una gran riqueza de vestigios huastecos que inclusive están sin descubrir, porque los ocultan los propios lugareños, porque se les sienten que sus tierras agrícolas o pecuarias les pueden ser quitadas por el hecho de que eso se ha declarado área de patrimonio natural. Y bueno, el sistema lagunario tan enorme y tan hermoso que nos da el Tamesí, apenas nosotros tenemos aquí una muestra con el Chairel, con Champayán, con la Tortuga, con la Escondida, que es una reserva natural, y hacemos una descriptiva sencilla de todos esos lugares. La idea es justamente, aparte de unos datos técnicos que damos dados por la UNAM, que conozcamos más de esta gran riqueza natural que tenemos. Seguimos. Bueno, hablamos también del origen de Altamira, Tamaulipas, hermano mayor o padre, válgame metafóricamente la expresión, de Tampico, y pues abuelo de Madero. No olvidar que Madero crea su fondo municipal de la reducción terrenal que se le hizo a Tampico y Altamira justamente, y bueno, Tampico fue repoblado por altamirenses, ¿verdad? Justamente. Y hablamos aquí de la historia de Altamira, que fue la primera
urbanidad, producto de la colonización hispana en estas tierras, y que originalmente la población pasó a llamarse Villerías y que posteriormente se llamó Altamira. Tenemos ahí la presencia de la primera iglesia católica en nuestra zona, la de Santiago Apóstol, que representa el patrono de España justamente, y bueno, hablamos ahí de una serie de aportes importantes de lo que fue Altamira en sus inicios. Y el desarrollo que ha tenido, el desarrollo primero agrícola y pecuario, y luego industrial, ¿verdad?, que es su principal aspecto productivo hoy en día, junto con la actividad portuaria. No olvidar que Altamira posee el segundo puerto industrial más importante de México después de Lázaro Cárdenas en Michoacán. Continuamos. Hay un tema en que conté mucho con el apoyo de José Castañeda. Hicimos un condensado de todas las películas y al menos las que encontramos, películas y canciones que hablan de Tampico. Ese es un tema que a mí me fascinó. ¿Cuántas canciones hablan de Tampico o citan a Tampico? Por ejemplo, ¿en cuántas películas aparece el nombre de Tampico? Se menciona el nombre de Tampico, se filmaron en Tampico, cualquiera de esas vertientes, y que pues todos sentimos orgullo cuando vemos una película. Desde aquella película, me acuerdo de Clavillazo, ¿no? Qué padre movida, se llama algo así, en donde él personificaba al doctor Tampico, si mal no recuerdo, así se llamaba su personaje. Una de Viruta y Capulina también, donde un truán se llamaba el Tampico, que luego dijeron que el apodo real era el Acapulco. Hasta El Tesoro de la Sierra Madre, que fue una película que mereció Óscares de parte de la Academia del Cine Norteamericano. Y canciones, bueno, pues desde el clásico Tampico Hermoso, pero hay muchísimas. Desde aquel Tampico de Gabriel Ruiz que cantaba Miki Laure, Tampico, lindo Tampico, hasta, ¿qué le diré?, El Siete Mares de José Alfredo Jiménez. Cuando estemos en Tampico, quédense un poquito quietas. Y tantas canciones, no solamente del aspecto regional, que prácticamente hay decenas de guapangos que hablan o que citan a Tampico, o a Madero o a Miramar, sino del ámbito nacional e internacional. Hay una gran cantidad de canciones cantadas en otros idiomas, sobre todo inglés, que citan a Tampico, cuando el Tampico de la época de oro, del auge petrolero. Aquí hacemos un listado de todo eso. Y bueno, como dicen que de músico, poeta y loco todos tenemos un poco, yo me eché también ahí unos versitos de una canción que compuse malversada, que se llama Mi Viejo Tampico. Ojalá algún día sea famosa. Bueno, ahí están las hermanas Huerta también, que son un personaje que espero hablar próximamente de ellas. Otro tema también muy propio, muy nuestro, es el de la Laguna del Carpintero y apuntes de su historia. Hablamos de cómo en su momento esta laguna, un vaso natural, fue intentada desecar, porque le estorbaba, porque llegó a ser un punto de alta contaminación e insalubridad en la ciudad. Afortunadamente se medio saneó, digo yo. Martínez Manotú hizo mucho en eso, hay que reconocerlo. Y bueno, hablamos de la historia romántica. Yo, cuando tuve la oportunidad de ser director de Desarrollo Económico y Turismo, tuve la opción de colocar algunas placas descriptivas de la historia de la ciudad. Una se colocó en la Laguna del Carpintero y ahí está. Pero hablamos de aquella romántica leyenda del novio que iba a visitar a la novia, muy enamorados, y que de repente a lo lejos ve que se está incendiando su casa de ella, que llega a la casa de ella, que la logra salvar, pero él no logró ya salirse de entre las llamas, y ahí con un no me olvides mi amor finalmente expiró. Y así le dio su nombre a la laguna y a la calle del Carpintero. Más romántico imposible.